Vanguard Room, curso de álgebra, método de agrupación de términos. En este video tutorial observaremos la factorización por el método de agrupación de términos. Este método se aplica cuando cada uno de los términos no tienen elementos en común, sin embargo deberíamos de agrupar para poder encontrar elementos comunes. El objetivo del tema es que el estudiante pueda reorganizar o mostrar aquellos elementos comunes y pueda formar grupos para poder factorizar. Por ejemplo, aquí nos piden factorizar. Ok, podríamos agrupar los que tienen X, podríamos agrupar los que tienen M. No importa mucho eso. El detalle es que tengamos que factorizar. Por ejemplo, vamos a agrupar los términos de la siguiente manera. Mx menos M y menos X más 1. En el primer par de términos, como factor común tenemos al m, por lo tanto solo nos queda x menos 1. Pero en el siguiente par, menos x más 1, podemos factorizar el signo negativo, de tal manera que abrimos paréntesis y nos queda x menos 1. Así es, ya te puedes dar cuenta que aquí van a haber dos términos, m por x menos 1 menos x menos 1. ¿Qué tienen en común? Por supuesto, el x menos 1, él va a ser el factor común. Lo sacamos como factor común y abrimos paréntesis y dentro del paréntesis debemos de colocar lo que nos está quedando. Como en el primer término hemos sacado x menos 1, habrá quedado m, ahí está. En el segundo término, como hemos extraído el x menos 1 como factor común, en su lugar solo quedará el 1 que estaba aquí delante del paréntesis. Entonces, el producto de factores que me podría generar la expresión original sería x menos 1 por m menos 1. A esto le llamamos factorización. Es escribir una expresión algebraica como el producto de sus factores. Recuerda, un factor primo, como los que vemos acá, es un polinomio que es divisible por sí mismo y por la unidad, o sea, ya no lo puedo descomponer más. Factoricemos. Así es, lo tenemos ordenado de tal manera que en el primer grupo tengo A y A. Ese sería nuestro factor común. Al sacar el factor común tendríamos A por X más Y más Z más X más Y más Z. Ah, ok, nuevamente ves que esto se repite. Eso podría ser el factor común. Entonces nos quedaría X más Y más Z multiplicado por un A más 1. Si nosotros efectuamos esta multiplicación, nuevamente me generaría la expresión original. Entonces, reforzamos nuevamente el concepto. La factorización es escribir una expresión algebraica como el producto de sus factores. ¿Sabías que si el número de términos de un polinomio es par, se agrupan de 2 en 2 o de 3 en 3? Por ejemplo, acá hay un grupo de términos par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo hemos agrupado de 3 en 3. Es probable que lo agrupe de 2 en 2. Y si son 8, entonces lo agruparé de 4 en 4 o de 2 en 2. Siempre formando grupos pares de formación. Y si es impar, tendrías que tener mucho criterio para poder saber con qué podrías agrupar y sacar el factor común inicial. Ejercicios de aplicación. Bien, observemos este ejercicio de aplicación. Nos dicen factorizar. Ok, vamos a agrupar el primer par porque tienen en común Y y el segundo par que tienen en común la letra T. Una pregunta, ¿y podría haber agrupado el primero con el tercero y el segundo con el cuarto? Así es, y obtendrías el mismo resultado. Ok, el factor común del primer grupo sería Y y el factor común del segundo grupo sería T. Si factorizamos, la expresión quedaría así. Y va a ser igual a x menos z más t que es multiplicado por x menos z. Así es, ahora tengo dos términos, ya no cuatro como al inicio. Y en cada uno de esos términos tenemos al x menos z. Es el que va a funcionar como factor común. Entonces, finalmente nos quedaría de esta forma. X menos z por y más t.
Si nosotros multiplicamos este producto de binomios, me estaría generando la expresión original. La pregunta es, ¿y para qué tengo que factorizar? Ok, vamos a responderla. En la división nos conviene factorizar para poder eliminar tanto elementos del numerador como del denominador. Veamos esta otra expresión. Podemos agrupar los dos primeros. El factor común siempre es el valor menor, sería x al cubo. Ese factor aparece tanto en x a la quinta como en x al cubo. Si sacamos esto como factor común, nos quedaría así, x al cubo que multiplica a x cuadrado más 1, más x cuadrado más 1 que lo acabamos de agrupar entre paréntesis. Ah, por supuesto, ya te diste cuenta que nuevamente aparece otro factor común en estos dos términos, que sería el x cuadrado más 1. Procedemos a factorizarlo y el producto de factores sería x al cuadrado más 1 que multiplica a x al cubo más 1. Sigamos fortaleciendo el concepto. El x al cubo más 1 podríamos descomponer como x más 1 por x cuadrado menos x más 1, productos notables. Observemos acá en este ejercicio 3. Podemos agrupar convenientemente. En la primera parte el factor común sería b y en la segunda el factor común sería x. Si sacamos factor común en la primera parte, nos quedaría b es igual a más c más x multiplicado por a más c. Nuevamente tenemos dos términos y un factor común que es a más c. Extraemos como factor común a más c y dentro del paréntesis quedaría b más x. Si efectuamos la multiplicación de este producto de binomios, tendría que generarme la expresión original. Bien, podríamos agrupar el primero con el tercero, puesto que tienen como factor común a x, y el segundo con el cuarto, que tienen como factor común y. Podríamos utilizar ese camino. Pero también podríamos utilizar el siguiente. Agrupamos los dos primeros y agrupamos los dos últimos. Entonces nos quedaría una expresión como esta. El factor común sería 3z. X más y más 3z por x más y. Nuevamente tenemos este factor común. Lo factorizamos. Entonces, x más y más 3xz más 3yz proviene del producto de x más y por 1 más 3z. Ejercicio 5. Agrupemos convenientemente. Agrupamos x más y y por otro lado colocamos 3yz más 3xz. ¿Cuál es la finalidad? De buscar siempre factores comunes. En la primera parte tendríamos el x más y y en la segunda parte el factor común sería 3z. Por lo tanto me quedaría y más x. Y por ley reflexiva, x más y es lo mismo que escribir y más x. Lo extraemos como factor común y la expresión quedaría como x más y multiplicado por 1 más 3z. En el ejercicio número 6 podemos agrupar de dos formas, pero nos convendría ordenarlo de esta forma: 2m cuadrado más 2m cuadrado n más n más 1. Convenientemente lo he ordenado de esta forma, de tal manera que en el primer par de términos puedo sacar como factor común 2m al cuadrado y la expresión quedaría así: 2m al cuadrado 1 más n más 1. Así es, ahora tienes dos términos, uno conformado por este producto de factores y otro conformado por este único término, que tienen en común el n más 1.
Él saldrá como factor común y dentro quedaría 2m cuadrado más 1. Ejercicio 7. Así es, en el primer par de términos tienen como factor común 3ax. Entonces nos quedará 3ax multiplicado por y más z y el último par lo agrupamos como y más z, tratando de buscar siempre factores comunes. En este caso el factor común sería y más z. Y nos habrá quedado como 3ax más 1. Observe el número 8. Así es. Ordenamos en los dos últimos términos. Factor común 3ax. Factor común y más z. Así es, por supuesto. Se parece mucho al ejercicio inicial, al número 7. El orden habría cambiado, pero se vuelve a obtener el mismo resultado. En el ejercicio 9 podríamos agrupar los a cuadrados, de tal manera que cuando factoricemos el a cuadrado nos quedaría 1 más n, y en el otro par nos quedaría únicamente 1 más n. Ok, ya tenemos los factores comunes y los factorizamos. Ahora, de cada par factorizamos 1 más n. Y la expresión quedaría así. 1 más n multiplicado por a cuadrado menos 3. Y ya con esto habría quedado factorizado. Ejercicio 10. Por supuesto, en el primer trío factorizamos x y en el segundo factorizamos y. La expresión quedaría así. A más b menos c, a más b menos c. Ok, ahora tengo dos términos y en cada uno de ellos aparece el factor a más b menos c. Por lo tanto, la expresión quedaría a más b menos c multiplicado por x más y. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Método del aspa simple. En este video tutorial vamos a aplicar otro método para la factorización. En este caso son para expresiones cuadráticas o de segundo grado. Y vamos a aplicar un método que es sumamente sencillo, que es el método del aspa simple. El objetivo del tema es que el estudiante pueda jugar o manejar las variantes que pueda tener para poder descomponer valores numéricos como expresiones algebraicas. Comenzamos con nuestros primeros conceptos. Por ejemplo, nos piden factorizar este trinomio. Bien, para poderlo factorizar como criterio principal, lo que tenemos es que ordenar. Entonces procedemos a ordenar el trinomio. Y el ordenamiento nos lleva a esto, 18x a la cuarta más 21x al cuadrado más 5. Pero nos habían dicho que esto solo se podía descomponer para trinomios de grado 2. Sí, pero no te preocupes, podríamos hacer algunos cambios aquí. Por ejemplo, ¿cuáles? El 18x a la cuarta lo puedo descomponer como 6x al cuadrado y al 5 lo dejo igual porque es un número primo. Y en la siguiente línea coloco 3x al cuadrado por 1. Claro, es una descomposición. Ojo que el 18 también se puede descomponer como 9 por 2 o como 18 por 1, pero habría que ver cuál de ellas es la más conveniente. En este caso, la práctica nos lleva a este tipo de descomposición. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicar de manera cruzada, vamos a tener lo siguiente, el término central. Observemos. 6x al cuadrado por 1, 6x al cuadrado. 3x al cuadrado por 5, 15x al cuadrado. Al reducir estos términos semejantes me da como resultado 21x al cuadrado, que sería el término central. Esto me lleva a la conclusión
que la descomposición ha sido correcta. Por lo tanto, nuestros factores se tomarán de manera horizontal. ¿A qué nos referimos? 6x al cuadrado más 5 por un 3x al cuadrado más 1. Nos piden factorizar r igual a 100x al cuadrado más 91xy más 12y al cuadrado. Bien, vamos a descomponer. Observa, 100 se puede descomponer como 100 por 1, como 10 por 10, como 20 por 5, como 25 por 4. Entonces tengo muchas variantes. Tenemos que ver cuál de ellas es. Y el 12y cuadrado se puede descomponer como 12 por 1, 6 por 2, 4 por 3. Entonces, una de estas combinaciones son las que van a establecer la descomposición factorial correcta. Pero observemos el término central, es 91. Ya, por lo tanto, no puede ser 100 por 1. Ni el 12 puede ser 12 por 1. Entonces tenemos que ir reduciendo el tamaño. Vayamos con el 100. El 100 lo descompongo como 25 por 4. Y el 12 lo descomponemos como 4 por 3. Al efectuar las operaciones de manera cruzada, vamos a ver cuál es el resultado. Término central. Comprobemos. 25 por 3, 75xy. 4 por 4, 16x. La suma sería 91xy. Como puedes observar, la descomposición ha sido correcta. Por lo tanto, nuestros factores serían 25x más 4y multiplicado por 4x más 3y. Bien, quiero agregar algo a este tipo de descomposición. No lo veamos únicamente como matemática pura o álgebra pura. No veamos los ejercicios como que tengo que aprender a desarrollar este método de factorización porque de alguna manera me va a servir en la vida. No, no es así. Busquemos otro objetivo diferente. El estudiante logrará desarrollar mentalmente descomposiciones, buscar mentalmente alternativas de solución ante una situación que se presenta y que tengo que desarrollar. Entonces no es solamente matemática, este ejercicio mental es de mucha utilidad para muchos aspectos de la vida. Tomémoslo de esa forma. Lógicamente va a fortalecer nuestros conceptos matemáticos o algebraicos. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación, simples y sencillos, que nos permiten fortalecer más el ejercicio en este tema. Factorizar. X al cuadrado más 9x más 20, a cuadrado más 12a más 32. Comenzamos. Primero vamos a calentar con los primeros ejercicios. X al cuadrado sería x por x. Y 20, ojo, debo de buscar dos números que multiplicados me den 20 y que sumados me den 9. 5 y 4. Así es. ¿Ok? Ahí está. De tal manera que cuando multiplicamos de manera cruzada, obtengamos el término central. 4x más 5x, 9x. Eso me lleva a la conclusión que hemos hecho la descomposición correcta. Por lo tanto, nuestros factores serían x más 5 por x más 4. Así de sencillo, así de simple, se desarrolla el método del aspa simple. Pero también cabe recalcar que no todos los trinomios se pueden descomponer por el método del aspa simple. Hay casos en los cuales debemos de aplicar nuestro método de la fórmula general. En este caso, los ejercicios se están presentando bajo esta situación. Veamos, a cuadrado más 12a más 32. Así es. A por a. Entonces ahora debo descomponer 32 como el producto de dos números que multiplicados me den 32 y que sumados me den 12. Ajá, 8 y 4 o 4 y 8. Claro, 8 por 4 32, 8 más 4 es 12. Efectuamos nuestras operaciones cruzadas, comprobamos el término central, 4a más 8a igual a 12a. Esto me concluye que la descomposición ha sido correcta, por lo tanto tomamos los factores de manera horizontal. A más 8 por a más 4. Como se habían dicho hace unos segundos,
El ejercicio continuo permite que el estudiante logre desarrollar descomposiciones rápidas y fáciles. ¿No? Es continuamente ir descomponiendo números, observándolos de qué otra manera se podrían presentar ellos. Sigamos con nuestros ejercicios. Ok, b cuadrado, b por b. 10, descompongo el 10 como el producto de dos números que me den 10 y que su suma sean 7. Así es, ya lo tienes. 5 y 2. Multiplicamos de manera cruzada. Verificamos el resultado. 2b más 5b, 7b. Por lo tanto, esto significa que la descomposición es correcta. Los factores serían b más 5 por b más 2. Sigamos con el x cuadrado. Así es, no tenemos otra opción que x por x. Y el 3, no hay otra alternativa que 1 por 3 o 3 por 1. No importa ese orden en este caso. Multiplicamos de manera cruzada. Verificamos el producto. Por lo tanto, nos está brindando el término central. Quiere decir de que la descomposición sería x más 3 por x más 1. Z cuadrado, así es, z por z. 15, buscamos dos números que multiplicados den 15 y que sumados nos brinden el 8. Perfecto, 5 y 3 o 3 y 5. Efectuamos las operaciones cruzadas. 5z más 3z sería 8z, que es el término central. Por lo tanto, la descomposición sería z más 3 por z más 5. Sigamos. El a cuadrado, a por a. Busco dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 7. Correcto, 6 y 1. Multiplicamos cruzado. A por 1, A, 6 por A, 6A. A más 6A, 7A, término central, lo cual me indica que es una descomposición correcta. Los factores serían A más 6 por A más 1. Ahora observemos en la número 7. Cuando es positivo no tenemos dificultades, pero cuando es negativo tampoco lo vamos a tener, pero sí tendríamos que expresarlo de una manera diferente. Por ejemplo, el a cuadrado, perfecto, a por a, y el 12, debo de buscar dos números que multiplicados me den 12 positivo y que reducidos me den 7 negativo. Ah, ya, esto significa 4 y 3, pero negativos. Menos por menos es más y 3 por 4 es 12. Y menos 3 con menos 4 es menos 7. Esta sería la descomposición correcta. Verifiquemos. Multiplicamos cruzado. Menos 4a con menos 3a es menos 7a, término central, lo cual me indica que la descomposición ha sido correcta. Nuestros factores serían a menos 3 por a menos 4. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Combinación de métodos. En este video tutorial aplicaremos todos los métodos para poder factorizar una expresión algebraica. Nos piden factorizar. Busquemos el factor común. Así es, el factor común es ABC. Abrimos paréntesis y colocamos dentro del paréntesis los elementos que nos están quedando. Sin embargo, x al cuadrado más 5x más 6 es un trinomio que puede factorizarse aún más. Así es, aplicamos el método del aspa simple. Verificamos la descomposición y observamos que la multiplicación cruzada da como resultado el término central. Esto significa que la factorización ha sido desarrollada de la manera adecuada y tomamos los factores de manera horizontal. Y la factorización quedaría de esta forma.
Ahora nos piden factorizar. En este caso no tenemos un factor común, pero sin embargo podríamos agruparlos convenientemente. Agrupamos el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto término, buscando un factor común, que en este caso sería x para el primer par de términos y sería séptima para el segundo par de términos. Al aplicar esta factorización, la expresión quedaría reducida a lo siguiente. Como puedes observar, hay dos términos. Comparado con el inicio, que eran 4 términos, tenemos 2 términos y tenemos como factor común y al cuadrado menos 25. Eso lo tenemos como factor común, por lo tanto lo extraemos. La expresión quedaría reducida de esta forma. Y al cuadrado menos 25 que multiplica a x más 7. Pero sin embargo podríamos seguir factorizando y al cuadrado menos 25. Así es, ahí podemos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos esta identidad y quedaría descompuesta de la siguiente forma. Y más 5 por y menos 5 que multiplica a x más 7. Por lo tanto, con ello ya hemos factorizado nuestra expresión original. Como puedes observar, la expresión original tenía 4 términos y ahora se ha convertido en el producto de 3 factores, y más 5, y menos 5 y x más 7. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Factorizar. En el primer ejercicio tenemos como factor común a x más y. Este sería nuestro factor común. Lo extraemos y la expresión quedaría reducida a esta forma. Pero nuevamente tenemos una diferencia de cuadrados. Lo separamos y tendríamos x más y por a menos b por a más b. Entonces nuestra expresión original, que tenía 2 términos, se convirtió ahora en el producto de 3 factores primos. ¿Por qué se denominan factores primos? Porque ya no se pueden descomponer más. En el ejercicio número 2 tenemos como factor común a b. Él sería nuestro factor común. Lo extraemos y dentro quedaría x al cubo más 8. Esta expresión ya es conocida por nosotros. Es una suma de cubos. Aplicamos nuestro método y lo descomponemos, donde a equivale a x y b equivale a 2. Por lo tanto, la descomposición quedaría de esta forma. En el ejercicio número 3 tenemos un factor común que es n, pero a la vez tenemos también algunos elementos como x y como a. Creo que tendríamos que agrupar convenientemente. Veamos, agrupamos los dos primeros términos y agrupamos los segundos. En el primer par de términos tengo como factor común a nx y en el segundo tenemos como factor común a 3n. Bien, lo factorizamos por separado y la expresión quedaría de esta forma. Inicialmente teníamos una expresión algebraica con 4 términos y ahora tenemos una expresión algebraica con 2 términos, donde en cada uno de los términos hay un factor común que es a más b. Así es, factorizamos a más b. Y la expresión quedaría de esta manera. Pero recuerda, el tema de factorización simplifica toda la expresión, de tal manera que al final tendríamos que tener factores primos. ¿Y qué significa factores primos? Que ya no pueden factorizarse más. Sin embargo, en el segundo paréntesis, donde aparece nx más 3n, hay un factor común que es n. Podríamos seguirlo factorizando. Por lo tanto, la expresión final quedaría reducida a la siguiente forma. N por a más b por x más 3. En el ejercicio número 4 tenemos como factor común a 5a.
factorizamos. Y el b cuadrado menos 1 podría seguirse factorizando un poco más. Así es, quedaría como b menos 1 por b más 1. Bien, como puedes observar, no solo puedo factorizar números, puedo factorizar letras, puedo factorizar grupos de letras, podemos agrupar los términos y encontrar factores comunes. Pero al mismo tiempo nos tenemos que respaldar en nuestros métodos de descomposición de productos notables. Factor común, 2. Nos quedaría a cubo más 2. Pero esto se puede descomponer un poco más. El 2 se puede escribir como la raíz cúbica de 2 elevado al cubo. Ahora, aplicando nuestros productos notables, lo descomponemos. Quedaría factorizado de esta forma. En el ejercicio número 6, busquemos un factor común. No encontramos, pero sin embargo podríamos descomponer. ¿De qué manera? X al cuadrado elevado al cuadrado y 4b al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces ahora estamos en la diferencia de cuadrados. Y sería x al cuadrado menos 4b elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más 4b elevado al cuadrado. En el primer paréntesis descomponemos x menos 2b por x más 2b. Y ya tenemos nuestra descomposición factorial. En el ejercicio 7, nuestro factor común sería ma al cuadrado. Factorizamos y la expresión queda reducida de esta forma. Sin embargo, el a cubo menos 9 puede factorizarse un poco más. Lo descomponemos de esta forma. Ahora tenemos una diferencia de cubos. Aplicamos nuestra diferencia de cubos en descomposición factorial y tendríamos la descomposición de esta manera. Veamos el ejercicio 8. El factor común sería 2a. Nos quedaría x al cuadrado más 4y más 4. Sin embargo, ese trinomio proviene del desarrollo del binomio de la suma elevado al cuadrado. Factor común, 3x. Y al cuadrado menos 2y más 1. También, este trinomio proviene del binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Factor común, a. b cuadrado más 8b más 16. Nuevamente, es un trinomio cuadrado perfecto. En el primero quedaríamos x más 2 al cuadrado. En el segundo quedaría, en el número 9, 3x por y menos 1 al cuadrado. Y en el número 10 quedaría a que multiplica a b más 4 elevado al cuadrado. Ejercicio 11. Factor común, xy. La expresión quedaría de esta forma. Ahora aplicamos nuestro método de la paz simple. Por lo tanto, la expresión quedaría reducida al siguiente producto de factores, xy por z más 2 por z menos 5.